Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 33. Entonces decíamos que aquí quedamos el último sábado leyendo las palabras de Simeón, las últimas palabras de Simeón a María y a José. Y dice: y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces, la vez pasada hablábamos un poco de esta señal. Como Jesús, como lo dice más adelante muchas veces él mismo, como lo dicen los apóstoles, que Jesús era la piedra angular. Pero esa piedra en la cual Dios ha de edificar su casa era el fundamento para muchos de salvación, pero también, como decíamos ese día, era la piedra de tropiezo para los que no creyeron. Piedra que iba a hacer escandalizar a muchos. Entonces hablábamos como el Señor mismo, quien había sido dado para salvación, Simeón aún antes de nacer nos comienza a mostrar de que este que era puesto para salvación también iba a ser aquel que iba a servir de condenación para muchos. Así como muchos iban a llegar a la fe por él, también muchos se iban a escandalizar a través de él. Y veíamos el ejemplo de cómo los judíos en su dureza de corazón se escandalizaron y tropezaron con la piedra angular. Entonces, bueno, hoy quiero seguir hablando un poco, otra vez hacer como una pequeña introducción al asunto para hablar lo que vamos a hablar hoy, que él serviría de levantamiento para muchos. La palabra ahí que dice es señal que será contradicha al final del verso 34, es la palabra señal, en el griego es simeion, que es como una marca o una distinción, algo que va a distinguir a una persona. Entonces la marca que iba a distinguir a Jesús era esta, que muchos iban a ser levantados por él, pero también muchos iban a caer también a través de él. Y es una señal que era contradicha, o sea que iban a haber dos situaciones opuestas en relación a Cristo mismo. Y es muy importante decir, como hablábamos la vez pasada, que cuando las Escrituras nos muestra a Cristo y aun cuando se predica el Evangelio de Cristo, Cristo en sí mismo siempre va a causar un efecto y su Evangelio en las personas. Para muchos será recibido y apreciado, pero también por muchos será odiado y perseguido. El asunto es tal que, por lo que vamos a ver por las Escrituras, nadie puede quedar indiferente cuando el nombre de Jesús es presentado por el Evangelio. Siempre habrá una respuesta, sea positiva o sea negativa. Como Spurgeon decía, Jesús no llega a algún lado y los corazones van a quedar indiferentes. Siempre va a haber una respuesta. O los hombres creerán y le amarán, o los hombres le rechazarán y le odiarían. Esa es la señal contradicha de la que nos está hablando Simeón. Un hermano citaba la figura que usa Pablo ahí en 2 de Corintios. Si quieren la podemos leer. Nosotros hemos estado hablando los domingos del perfume, pero ahí se encuentra un poco el asunto. 2 de Corintios 2, verso 14. Hablando del ejemplo del perfume. Y algo que es muy cierto es que, hablando de Cristo y del Evangelio como el ejemplo del perfume, y es que cuando llega una persona con cierto perfume, nosotros no le podemos decir al perfume que restrinja su olor. Él va a causar un efecto. Todos van a percibirse del olor. Y algo así es Cristo y su Evangelio. Cuando el Evangelio llega,
O trae olor de vida para los que creen, o trae olor de muerte para los que no creen. Eso es lo que Pablo nos está diciendo ahí. Dice 2 Corintios 2, verso 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y miren el olor del conocimiento de Cristo. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden a estos olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces Pablo nos muestra claramente que el evangelio, cuando llega a un lugar, es olor de vida. ¿Pero para quiénes? Para los que se salvan. Pero también el mismo evangelio, la misma persona, el mismo Señor Jesús, así como para unos es salvación, para otros es muerte. Para unos es levantamiento, como lo vamos a estudiar hoy, para otros es caída o condenación. Ciertamente podemos decir que en Cristo muchos serán salvos, pero también podemos decir que ciertamente en Cristo muchos serán condenados. La manera como responda el hombre a Cristo y a su evangelio mostrará si fue para caída o para levantamiento. Y esa es la señal que hemos estado considerando pues el último sábado y el día de hoy. ¿Por qué es tan así el asunto? Dios determinó que Jesús fuera el ingrediente o el personaje principal de su economía o de su relacionamiento con los hombres. Tan vital es que Dios usa ciertos ejemplos. Por ejemplo, dice que Jesús es el pan de vida. Entonces, un hombre cuando come pan, ese pan va a tener un efecto en él. Le va a dar nutrientes, lo va a alimentar y por ende le va a dar vida. Pero si ese hombre rehúsa tomar el alimento, que es algo vital para su vida, aunque él se esconda y quiera hacer una gran cantidad de cosas, la falta de alimento inmediatamente le va a causar, o progresivamente le va a causar, ¿qué? La muerte. Así es Cristo para el alma del hombre. El hombre puede comer de él y vivir, o el hombre puede rehusar, pero tendrá efectos eternos en su alma. Qué asunto tan importante, ¿no? Jesús, la piedra principal, roca de salvación, pero también una que va a caer sobre muchos y desmenuzará, como estudiábamos la vez pasada. Vamos a hablar hoy de este ha sido puesto para levantamiento de muchos. Entonces volvamos ahí al pasaje donde estábamos. Lucas 2, donde comenzamos. Dice: y los bendijo Simeón en el 34, y dijo a su madre María: he aquí este está puesto para caída, y gracias al Señor no solo para caída, y para levantamiento de muchos en Israel. Pero no solo en Israel, hermano. Primeramente en Israel. Y pues los evangelios nos narran el hecho en Israel, los hechos en Israel. Pero ciertamente eso sucederá con toda alma, como lo dice el pasaje siguiente. Y dice ahí al final: para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. No solo en Israel, sino realmente cuando traemos a Jesús y presentamos a Jesús, se van a destapar los corazones. De muchos, por no decir de todos, específicamente aquellos que escuchen, le hayan visto o escuchen su evangelio. Entonces hoy vamos a hablar del levantamiento. La vez pasada hablábamos de que él sería de caída. Ya ese asunto de levantamiento, bueno, la palabra en el griego es anastasis, que es una palabra que significa literalmente poner en pie o levantar. Es la palabra que se usa en el griego para hablar de la resurrección, porque la resurrección es eso, ¿qué? Levantar al que estaba
muerto. Pero en el sentido que lo usa Lucas, habla de una figura de personas que están en una posición y son puestas en otra posición. Entonces, por ejemplo, ya María, cuando ella llega a la casa de Elizabeth y responde a las palabras de Elizabeth, ya comenzaba a hablarnos un poco de eso. Esto implica muchas cosas, porque toda la salvación y el propósito de Dios es coger al hombre caído y llevarlo hasta la gloria. Entonces sería hablar de muchas cosas, pero por lo menos hablar algunos asuntos principales y ver cómo ciertamente Jesús ha sido puesto para condenar a muchos, pero también para salvar a muchos. Y en eso estamos los que creemos, ¿no? Entonces vamos allá a leer un pasaje antes de Lucas, ahí en el capítulo 1, las palabras de María. Todo el discurso, la misma experiencia de María. Ella dice que el Señor vio la bajeza de su alma, que ahora ya no la van a llamar... Ahora la van a llamar bienaventurada, o sea que María está en una condición, pero ahora como ella hace parte de ese propósito que Dios está haciendo, Dios la escoge como un vaso para que su hijo se encarnara. O sea, ella, su posición pasa de ser una mujer simple, judía, inadvertida, a ser la madre del Señor Jesús. Y como ella misma dice, de en adelante las generaciones la llamarían bienaventurada. Entonces María está mostrando eso. Y si tú lees las palabras de María, son muy parecidas a las que hace Ana en el cántico, ¿sí? Donde Ana comienza a mostrar cómo Dios coge al menesteroso, al pobre, al que está en el muladar, y lo saca de ahí y lo pone en otra posición. Y eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio, por un lado, algunos que están al borde del abismo por su condición caída, al rechazar ellos el Evangelio y a Cristo, lo que hace Cristo es mismo empujarlos a la condenación. Pero a otros hombres que también están al borde de la condenación y de la perdición, lo que hace Cristo es tomarlos de ahí y sacarlos. Y no solo sacarlos de la condenación, sino que llevarlos a una posición de gloria. Esto es maravilloso, hermanos. Esto de verdad que debería ser un cántico, como lo hizo Ana y como lo vamos a leer de María. Mira lo que María decía, dice en el verso 51, hizo proezas con su brazo. Mira, aquí está primero los que va a hacer tropiezo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos. Y ahora sabe ver esa palabra levantamiento. Y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Eso era lo que decían los profetas, y eso es lo que dice María de su experiencia, pero no solo de su experiencia, sino eso iba a caracterizar a Cristo. Por un lado, los soberbios iban a ser esparcidos, pero por otro lado, Dios iba a levantar al pobre, al menesteroso, al humilde, y lo iba a sentar en el lugar de los poderosos. Pablo usa ese lenguaje también cuando escribe su primera epístola a los Corintios, y él nos dice varios porqués de Dios, de Cristo. Entonces vamos a leerlo, 1 Corintios 1:25. Y vamos a ver cómo era el color que predominaba y siempre ha predominado a la iglesia de Cristo. ¿Cuál es el color de la iglesia de Cristo? ¿Cuál es el color del pueblo de Cristo? Los pobres, los humildes, como vamos a leer ahorita, los débiles, los viles, los menospreciados. Porque esa era la señal de Cristo, que Él iba a levantar a muchos. Pero María nos decía cuáles eran esos muchos, los que aparentemente para los hombres son menospreciados. Dice 1 Corintios 1:25, Pablo hablando, entre los sabios de los hombres, pero ahora Pablo va a mostrar el color de la iglesia, especialmente de la Corintio, pero eso ha sido como una generalidad. No quiere decir que lo que vamos a leer excluya a cierto tipo de personas, porque el Evangelio es para toda criatura, pero siempre la iglesia ha tenido un color. Dice ahí, en el 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación,
que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, posiblemente la iglesia ha tenido hombres poderosos y hasta hombres nobles, pero la característica es que no han sido muchos. Que la vocación de aquellos que Dios ha escogido no ha sido aquellas que caracteriza o codicia el mundo, sino que en general el pueblo de Dios, la iglesia primitiva, siempre han sido personas sencillas, simples, viles, como va a decir Pablo, menospreciadas, que a los ojos de los hombres no tienen mucha importancia. Lo débil, dice ahí como Pablo viene diciendo. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. No era lo sabio, sino lo necio. Y con un fin, avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y esto que Dios hizo, ¿cómo lo hizo? Dice, mas por Él, o sea, por el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús. Entonces, eso era lo que decía la profecía de Simeón, que en Cristo Jesús muchos serían levantados. Pero ¿cuáles son los muchos? Personas que estaban en una posición de necedad, pero ahora en Cristo Dios los levanta de su necedad y Cristo devuelve sabiduría para ellos. Personas que están en una posición de debilidad y ahora Cristo los levanta y ahora Él es poder para ellos. Personas que están en una posición de indignidad y ahora en Cristo son justificados. Todo esto que Pablo está hablando es por Cristo. Esa era la señal. La señal era que íbamos a ver muchas personas escandalizarse con Jesús. Y uno lo ve en los evangelios. Y no solo en los evangelios, uno lo ve cuando iban predicando el evangelio. Pero la otra señal era que muchos hombres serían levantados en Cristo, sacados de una posición de condenación a ser puestos en una posición de gloria. Ese era el objetivo de aquel que habría de nacer, de aquel que estaba en los brazos de Simeón. ¿Para qué? Como está escrito, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, la gloria de este pueblo sería no sus hechos, no sus poderes, no sus capacidades, sino el Señor mismo. Tanto era así que en el siglo II escribió un romano llamado Celso, nombre feo. Escribió uno de los ataques más amargos que se hayan escrito jamás contra el cristianismo. ¿Saben qué decía este hombre? Hablando y burlándose de los cristianos. Que no se acerque por aquí ninguna persona culta, ni inteligente, ni sensata, porque todo esto es del diablo. Pero si hay algún ignorante, sin sentido ni cultura, o algún idiota, que vaya sin miedo. Para los romanos, ¿qué era el cristianismo? Cosa de gente sin cultura, sin conocimiento, torpe, insensata, ¿no? Así hablaban ellos, ¿no? Pero esos que eran torpes, simples, hasta esclavos, campesinos, eran aquellos que Dios iba a tomar para llevarlos a la gloria. Qué cosa maravillosa, ¿no? Que lo que para el mundo es vil y menospreciado, Dios lo dignifica en Cristo, lo hace parte de su glorioso reino. Imagínense, por ejemplo, los hermanos que eran esclavos. En esa época el esclavo no tenía vida, no tenía la libertad de casarse. Si tenía hijos, sus hijos no eran propios, sino eran de su señor. Y vivía una vida abnegada. No valía nada. Si el dueño del esclavo quería matarlo a golpes, lo podía matar sin tener ninguna condenación o ni cometer ningún delito. La vida de estos hombres no valía nada. Eran esclavos.
Imagínate una persona que no vale nada, que solo servía por la utilidad que le prestaba a su Señor, y ahora encontrarse con Cristo y pasar de ser nada a ser llamado hijo de Dios. A saber que Dios lo había amado tanto que su Hijo había dado su vida por él. ¿Cómo dignifica el Evangelio lo que estaba perdido, no? ¿Cómo levanta Dios lo que estaba en el muladar? Lo que no valía nada, lo que era para el fuego. Dios lo escoge para sí en Cristo Jesús y lo levanta, a tal punto que Pablo ya nos llama no solo hijos, sino coherederos con Cristo. O sea, todo lo que le pertenece al Hijo por herencia, sus hijos participarán de él, de ese reino incorruptible. Qué maravilloso, ¿no? Qué precioso esto, ¿no? Como dijo un predicador antiguo, Cristo era y aún es lo que redime y eleva más a la persona en todo el universo. Vamos a ver un ejemplo en Israel, porque dice que muchos en Israel, pero vamos a ver un ejemplo muy conocido para nosotros, ahí en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 5. Un ejemplo que, bueno, un gran ejemplo. Que es el ejemplo de un hombre simple. Un hombre con una profesión, una vocación no muy loable. Un hombre tal vez sin cultura, sin letras, sin conocimiento. Pero un hombre que Dios lo tomó y lo volvió una piedra preciosa. Un hombre que Dios lo sacó del anonimato y le dio un lugar escogido en su propósito, en su reino. Vamos a leer el llamamiento de Pedro. Qué precioso, ¿no? Un pescador, hermano. Un pescador. Porque vamos a escuchar al Señor predicando no en un púlpito y no solo en una sinagoga, aunque anteriormente escuchábamos los mensajes de Jesús en la sinagoga. En el capítulo anterior vemos Jesús saliendo de la sinagoga. Y el Señor deja los lugares de culto y se va a la playa. Y abandona el púlpito y se sienta en una canoa. A compartirle a los humildes y a los sencillos. Galilea. El lugar de los pecadores. Qué precioso es nuestro Señor, ¿no? Ahí en el capítulo 5, verso 1. Y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago y los pescadores. Entonces tú imagínese a Pedro sin camiseta, en chores, por ahí con un machete amarrado ahí en la cintura, oliendo a pescado. Dice que había trabajado toda la noche, por ahí sudado, oliendo a maluco, trasnochado, ojeroso. Y el Señor los vio. Qué bueno que el Señor nos ve en nuestra condición, hermanos. ¿Sí? Los vio. Y se acerca. En nuestras miserias Dios se acerca a nosotros. Y vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Cómo deben quedar esas redes después de echarlas al mar, después de sacar basura, después de sacar peces, sacar todo lo que sacan? Y dice que y entrando en una de aquellas barcas, eso es Dios involucrándose en la vida de los hombres. ¿Cuántos de nosotros, no fue que nosotros fuimos a buscar el Evangelio, sino llegó a nuestras casas, a nuestros lugares de trabajo? ¿Sí? Tal vez muchos no tuvimos el privilegio de escuchar el Evangelio desde un púlpito, sino lo escuchamos tal vez de la manera más sencilla. Pero era el mismo Salvador entrando a nuestras vidas. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco.
y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Y usted va a ver que los que estaban en esta experiencia con el Señor no eran cualquier hombre. Eran hermanos que llegaron a ser muy importantes, porque era Pedro y su hermano, y Juan y su hermano, 4 de los 12 apóstoles. Y el Señor llega allí al trabajo de ellos, hace tremendo milagro. Y mira lo que sucedió en el corazón de estos hombres, que eso debería ser el objetivo de los milagros. Más adelante, la recriminación del Señor hacia Israel era que ellos, viendo los milagros, no se arrepentían. Pero mira lo que sucede en el corazón de Pedro. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo. ¿Cómo sería la gloria y el impacto del milagro de Pedro en la vida de Pedro? Que de una vez Pedro cae, ¿qué? De rodillas. Y eso es muy bueno. ¿Por qué la figura es muy buena? Decía, creo que lo decía Spurgeon, si el hombre primero cae, nunca va a ser, si primero cae, no puede ser levantado. ¿Sabes? Dios permite que nosotros primero, ¿qué? Caigamos. O caigamos en el sentido de que nos demos cuenta de nuestra situación. Y eso fue lo que sucedió en Pedro. Pedro, como buen judío, era practicante de la religión. Más adelante nos damos cuenta que Juan era pescador, era muy religioso. Y Pedro también. Pero a veces Dios, en su misericordia, no solo trae su evangelio, sino permite que la mente de los hombres sea alumbrada y ellos puedan ver su condición. Porque una vez el hombre ve su pecado y su maldad, precisa un Salvador. Entonces Pedro se ve pecador, se inclina delante del Señor y mira lo que sucede. ¿Qué le dice Pedro al Señor? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Yo me imagino Pedro apenas vio al Señor y se vio y dijo, yo diría, imagínense cómo sería la manera de hablar de los pescadores, cómo sería su ambiente, cómo serían sus vicios, ¿cómo sería? Hay ambientes que son bien pesados, ¿no? Y uno dice, digamos, usted a veces va por esos talleres de mecánicos y uno dice, el ambiente es bien pesado, groserías. ¿Cómo sería el ambiente de los pescadores? Pedro vio al Señor y se vio a sí mismo. Y reconoce su pecado. Pero como vamos a ver, Jesús, en vez de desecharlo, condenarlo, Él venía para levantar a los que se humillaran, a los humildes, a los pobres, a los pecadores. Mira lo que hace el Señor, lo que le dice el Señor. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Y no solo de él, y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. Y aquí el asunto hubiera podido ser, no temas. Y él a veces decía, digamos, le dijo una vez a una mujer que estaba llorando a sus pies y lavando los pies del Señor con sus lágrimas y sus cabellos y un perfume. Le dijo, mira, no temas,
tus pecados te han sido perdonados. Y ese es un punto muy alto de la salvación. El perdón de los pecados es un asunto que nunca nosotros por nuestros propios esfuerzos o obras hubiéramos podido obtener ese perdón. Ya el hecho de que Jesús le hubiera dicho a Pedro, Pedro, no te preocupes, yo vine a perdonar tus pecados, ya era algo grandioso. Porque a veces escuchaba un día a Paul Washer decir, es grandioso que Dios ya no me sepulte por los siglos de los siglos en el lugar de condenación. Pero el hecho de solo que ya no esté en ese lugar, eso ya es glorioso. Pero más glorioso es que no solo me saca de allá, sino ahora, como en el caso de Pedro, lo pone en una posición donde Pedro mismo va a ayudar a sacar a otros de esa condenación. O sea, pasa no solo de ser un instrumento o un hombre que está en un estado de condenación a ser un hombre salvo, sino que además de eso pasa a ser un ministro del evangelio que va a traer salvación a otros. ¿Sí ves? De abajo, pero no lo saca a un estado temporal ya, sino lo sube y lo va subiendo y comienza a levantarlo. Qué asunto maravilloso, ¿no? Que Dios no solo nos libró de la condenación, nos sacó, sino que nos ha levantado. Y hermano, no solo el asunto de que lleguemos a ser predicadores como lo llegó a ser Pedro. El asunto es mucho más glorioso de eso. Pero lo que estamos viendo es cómo Cristo toma lo vil, los que tal vez por vocación no eran los más eruditos para predicar. Imagínate que cómo hablaba un pescador. Cómo vestía un pescador, cómo comía, cómo eran sus modales. No estoy menospreciando a los pecadores, pero a la vista de nosotros es una vocación que no tiene. Nosotros cuando vamos a los campamentos de pareja, al frente se parquean unos pescadores, ¿sí? Y uno los ve que andan como en calzoncillos a toda hora. Lo único que tienen es el cuchillo para... Así andaban. Todos negritos del sol que les pega todo el día y todo. Personas así escogió Dios para que fueran sus ministros. ¿Para qué? Para que ninguno se gloríe en su presencia, sino para que sepamos que por Él estamos y que nuestra gloria es el Señor mismo, que hace estas cosas. Es tal que ya después Pedro comienza a predicar y las personas letradas, doctas de la época dicen, se nota que andaba con Jesús, porque ¿de dónde ha aprendido tantas? Ya no hablaban como pescadores, ya hablaban como ministros del Dios del cielo, como embajadores del reino de los cielos. ¿Cómo Dios puede cambiar nuestra vileza, no, hermanos? ¿Cómo puede Dios cambiar nuestra debilidad? Mire la respuesta que fue: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Ellos entendieron claramente lo precioso que era el llamado de Dios para ellos. Yo ahí pensando en el mensaje, yo me imagino Apocalipsis cuando Juan está viendo la Nueva Jerusalén, hermano. Y Juan comienza a describir la Nueva Jerusalén y llega a los cimientos. ¿Y saben qué dice? Que vio los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Póngase a pensar, Juan, pescador, vil, y más adelante Dios le permite ver la gloria de la Nueva Jerusalén y su nombre ahí escrito. ¡Oh! Eso debe haber sido algo impactante para Juan, ¿no? Su nombre ahí escrito. Pescadores que llegaron a ser los apóstoles del Cordero. De lo vil, Dios los tomó en Cristo y los levantó hasta la gloria. A veces, digamos, usted, ¿en qué lo podemos? No sé, digamos, a usted le ponen un examen en la universidad, en el colegio, y usted mira la lista y que aparezca su nombre entre los primeros, usted dice,
Pero eso es en comparación a ver su nombre escrito en los fundamentos de la ciudad del gran rey. Qué cosas, ¿no? Eso, cuánto le debió haber quemado eso en el corazón a Juan, ¿no? Ver su nombre ahí. Y el nombre de su amigo Pedro el pescador, el nombre de su hermano Jacobo, el nombre de Andrés y el de él ahí. Eso debe haber sido un impacto para personas que, si nunca se hubieran encontrado con Cristo, sus nombres hubieran pasado desapercibidos como el nombre de millones de hombres que han pasado. Y su gloria ha perecido. Pero estos hombres encontraron la roca de la salvación. ¿Y saben qué es lo más precioso de esto, hermanos? Que no solo hay gloria en los apóstoles del Cordero, sino que Jesús dice que sería para levantamiento de muchos. De muchos. ¿Sí? Así como muchos se van a perder y van a tropezar en Cristo. Así no solo 12 hombres, sino muchos participarían de lo que sería el levantamiento en Cristo. Leamos ese lenguaje. Me gusta ese lenguaje como Pablo lo cita en Romanos 5, verso 15. Él lo usa bastante en ese capítulo, pero yo solo quiero resaltar unas frases. Romanos 5, verso 15. Dice: pero el don, hablando de Adán y de Cristo, el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, dice ese Adán, ¿no?, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Mire esa frase, hermano. Si la transgresión de Adán causó la muerte de muchos, mira lo que dice Pablo ahora. Ahora mucho más los muchos, por la gracia y el don de Dios que es en Cristo, los muchos más, dice más adelante Pablo, reinarán en vida. O sea que si la caída trajo un daño tan cruel y certero en los hombres, asimismo la gracia y el don de Jesucristo traerá gracia y vida abundante también a los muchos. O sea, esto no es un asunto solo de Pedro, Juan, Pablo, Timoteo, Lutero, Calvino. No, esto es un asunto para los muchos. O sea que así como Dios cogió la vida simple y vana de Pedro y lo llevó a hacer algo sumamente glorioso en su reino, así ese llamamiento en Cristo es para muchos de nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Los que han creído en Cristo Jesús. Y ese sentido de dignidad que nosotros encontramos, o de gloria que nosotros encontramos en el llamamiento de Cristo para nuestras vidas, es el que nos debe motivar a dejar las redes y seguir a Cristo, a vivir ahora para Él, a amarle, a desearle, serle fiel. Mira cómo Pablo habla de eso en Filipenses. Filipenses 3, verso 12. Pablo habla de cómo, en el contexto habla de cómo él tiene muchas cosas por basura, con tal de ¿qué? De experimentar a Cristo y el poder de su anastasia, o el poder de su resurrección y de su levantamiento. O sea que, según lo que Pablo viene diciendo, Cristo experimentó un poder. ¿Cuál fue ese poder?
que el Espíritu Santo vino al tercer día del que él estuviera muerto y el Espíritu lo levantó. Y ahora Pablo tiene todo por basura contar de experimentar esa anastasis. O sea, Pablo tiene toda su gloria como judío y lo que antes de Cristo como una basura, con el deseo de ahora poder experimentar ese poder, ese levantamiento, porque una cosa es lo que hay en Cristo y otra cosa es la experiencia. Porque algo que es muy cierto es que nuestra posición en Cristo es sumamente gloriosa, pero esa posición debe llevarnos a procurar la experiencia, ¿sí? Y a ser fieles en la práctica, como lo vamos a decir. Y Pablo ya en un estado donde está experimentando ciertas cosas, mira lo que él dice. Porque ciertamente, como decimos, este sentimiento en el corazón del apóstol era el motor de su andar. Porque si yo tengo entendido que he sido llamado a la gloria, a experimentar ciertas cosas en un futuro con Cristo, y yo vi que me sacó de cierta posición y ahora me va a llevar a cierto lugar, debo caminar de cierta manera, debo desear ciertas cosas, debo amar y anhelar ciertos asuntos. Antes de leer Filipenses, leamos otro pasaje en Romanos que me lo perdí. Romanos 8:29. Porque a veces podemos usar ese pasaje de levantamiento y algunos hermanos lo han usado para, y yo escuchaba así discursos. Hermanos, que el Señor vino para levantarnos. Entonces entre nosotros deberíamos ser los mejores profesionales, los hombres más exitosos, más ricos. Pero es mucho más allá que eso, que a veces se dice. Mira cómo Pablo lo dice aquí en Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció. Qué palabras, ¿no? Esa frase. Yo digo que, y decía en estos días, que la predestinación, que es un asunto que causa mucha discusión entre los cristianos, ha perdido su gloria, porque discutiendo cómo son predestinados, perdemos la esencia de ver que Dios nos ha conocido desde antemano y nos ha amado desde antes. Así como decía un hermano, tal vez nosotros no podemos sumergirnos y bucear en las profundidades de este asunto, la predestinación, pero sí nos podemos deleitar en el placer de saber que Dios me conocía desde antes y me amó desde antes y tenía planes para mí desde antes. Eso es precioso, ¿no? Eso es placentero, ¿no? Como cuando, imagínese usted conoce una mujer y se va a casar con esa mujer. Y esa mujer le dice, mire, antes de que usted me hablara, antes de que usted se acercara a mí, yo ya en mi corazón lo quería. Si usted le dice eso, usted dice, ¡ay, qué lindo! Imagínese que usted antes, hermano, de nacer, de crecer, de haber hecho lo que ha hecho, usted ya estaba en el corazón del Señor. Qué precioso, ¿no? Son doctrinas a veces muy profundas, pero para el alma sencilla deben ser preciosas. Decir, oh, como que antes me conoció con todo lo que hice y Él sabía que lo iba a hacer y aún así fue paciente y amoroso conmigo. Me llamó y me insistió, me buscó. Qué precioso, ¿no? A los que antes conoció. También esto trae paz al alma, porque muchas de las cosas que nosotros hemos hecho que nos escandalizan no eran un secreto para el Señor, ¿no? Con toda nuestra vileza y bajeza nos amó. Sin merecerlo, claro, ¿no? A estos que antes conoció, que también hizo el Señor, los predestinó. Les dio un destino. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y mira esa frase que sigue, que era lo que veníamos diciendo ahorita. Para que Él sea el primogénito entre los apóstoles.
el primogénito entre los predicadores. No. El primogénito entre muchos hermanos. Para levantamiento de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Cuando nos llamó estábamos en el polvo. Pero a estos que también justificó. Los perdonó, los limpió, les quitó la culpa, la condena, los delitos que habían cometido. Pero no se queda ahí. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, los saca del juicio, los justifica y los lleva ¿a dónde? Hasta la gloria. Por eso dice el autor a Hebreos, que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿no? Porque Él vino con el fin de llevar, ¿qué? Muchos hijos. Y resalta las frases, muchos hijos a la gloria. Qué precioso, ¿no? Nosotros vamos a ver el desarrollo del Evangelio, si el Señor nos lo permite estudiar. Y vamos a ver muchos que tropezaron con Cristo. Pero también vamos a ver a publicanos, a rameras y a pecadores siendo tomados por el Hijo de Dios y siendo dirigidos a la gloria. Y esa era la gran señal. Una señal que ve el Padre, ven ángeles y hasta los hombres mismos, nosotros la hemos visto. Como muchos en Cristo tropiezan y se escandalizan, familiares, amigos, vecinos, que solo cuando se les presenta el Evangelio de Cristo ya resisten, odian y aborrecen ese nombre. Y eso lo vemos todavía nosotros. Pero también vamos a ver a muchos que viendo a Cristo y estando en perdición son levantados. Y nos estamos viendo cómo el Señor nos está levantando. Pero también no solo sabemos que el Señor nos está levantando para estar reunidos acá hoy, sino nos está levantando es para llevarnos a la gloria. Qué cosa maravillosa, ¿no? Qué cosa preciosa, ¿no? Y cuando miramos nuestra vocación no era porque fuéramos los más sabios, los más entendidos, ¿no? Lo vil, lo menospreciado, lo débil, lo pobre. Para que nos gloriemos, pero en el Señor. Y a estos también glorifico. Ahora sí leamos Filipenses 3:12, hermano. Qué pena. Ese sentido de Pablo nos va a hablar, es cuando Pablo decía a esto y lo habla en pasado, es que Pablo ve el propósito de Dios. Pero cuando una persona puede contemplar el propósito de Dios, el plan de Cristo para su vida, eso lo debe llevar a vivir en pos de eso, ¿no? Como veníamos diciendo. Dice ahí en el 12, Pablo ya hablando de que en su experiencia ha alcanzado muchas cosas, experimentado muchas cosas, dejado muchas cosas. Pero mire lo que dice ahí en el 12. No que lo haya alcanzado ya. Porque aunque ese es nuestro futuro, también es cierto que no lo hemos alcanzado ya. ¿O sí es cierto o no? No, cuando yo me miro a mí yo digo, no, Señor, no es que lo haya alcanzado. Vamos en una carrera. Y somos conscientes de eso. Somos llamados para la gloria, pero no lo hemos alcanzado ya. Y también podemos decir como Pablo, ni es que ya sea perfecto. Ya quisiéramos, pero la verdad es que no. Pero eso no quiere decir que entonces nos vamos a renunciar porque ya no lo hemos alcanzado o ya no somos perfectos. Sino que decía Pablo, sino que prosigo. O sea, Pablo tenía una meta. Y aunque no había alcanzado esa meta, ni la gloria de esa meta se había magnificado en él, él no se escandalizaba, él seguía. Y es el llamamiento, hermanos. Cristo nos ha llamado para la gloria. No que lo hayamos alcanzado ya, ni que seamos perfectos, pero sí debemos seguir andando. Seguir, ese es nuestro llamamiento, perseverar. Los que perseveren hasta el fin. ¿Sí?
sino que prosigo. Por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Mira este lenguaje de Pablo. Prosigo a ver si puedo asir o alcanzar o abrazar aquello por lo cual Cristo me asió. O sea, Pablo está diciendo, Cristo me tomó con un objetivo muy claro, y es llevarme, ¿qué? A la gloria. Pero yo en ese camino no paro, sino sigo. ¿Haciendo qué? Haciéndome de Cristo para que eso que se propuso hacer Cristo en mí, lo cumpla. ¿Sí está viendo las dos caras de la moneda? Por un lado, Cristo me sacó y me está levantando. Y por otro lado, yo me abrazo de Cristo para llegar a hacer lo que Cristo quiere o quiso desde un principio para mí. Entonces, por un lado está la gloria y la grandeza del poder de Cristo y su propósito. Y por el otro lado, nuestra responsabilidad, como aquellos que hemos sido participantes de semejante gracia y llamamiento. ¿Sí? Por un lado, Cristo me abrazó y me sacó de la condenación y me lleva para la gloria. Por el otro lado, yo me abrazo de Cristo y me arraigo a Él para poder obtener lo que Él se ha propuesto hacer conmigo. ¿Sí? Esas son las dos caras de la moneda. Porque podríamos llegar hasta aquí y decir el hermano, no, es que Cristo escogió lo vil y lo peor y en vez de caminar, entregarse a lo vil y a lo peor. No. Si yo tengo soy consciente de semejante llamamiento que Dios tiene para mi vida, yo voy a procurar diariamente aferrarme a Cristo. Hay palabras en el Nuevo Testamento que son muy importantes. Dice las Escrituras, arraigados. ¿Qué es arraigados? Echar raíz en Él, afirmarse en Él, fortalecerse en Él. También dice fundamentados en Él, cimentados en Él. Por una parte Cristo nos va a levantar, por otra parte nosotros nos tomamos de Él para poder ser levantados y cumplir lo que Él quiere. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. ¿Sí? Pablo hablaba asuntos que él mismo, mira, él dice, cuando yo hablo de esto no es que pretenda ya haberlo alcanzado, porque sería una pretensión muy ociosa aún de Pablo mismo. Pero mira lo que dice Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Porque ¿qué tuvo que hacer Pedro? Pues imagínate que si el Señor lo estaba llamando a la gloria y lo estaba llamando a ser pescador de hombres, él tenía que botar las redes, ¿cierto? Hay cosas que son de Cristo, que Cristo nos está llamando a vivir, y tenemos que botar las redes del viejo hombre, lo vano, lo antiguo. Por eso les decía que cuando una persona tiene esta esperanza, es una persona que va a caminar con un objetivo claro y se va a despojar de ciertas cosas. Porque a veces un cristiano sufre con sus deseos, planes y anhelos cuando llega a Cristo y renunciar a ellos, porque no ha visto los deseos y los planes y los propósitos de Dios, que son mucho mayores que nuestros pensamientos y nuestros caminos. Pero cuando yo sobreentiendo que lo que me espera es la gloria, yo considero lo demás ya sin sentido o con poco valor. Y aunque me toque vivir en este mundo, trabajar en este mundo, ocuparme en ciertas cosas de esta vida, mi objetivo es tan claro y tiene una meta tan específica que yo sigo. ¿Sí? Porque como decía el hermano Sugel, si nosotros no tenemos una meta específica sobre la cual debemos caminar y correr, podemos salir con todas las fuerzas, con todo el deseo y correr y no llegar a ningún lado. Pero si yo sé que lo que me espera es la gloria con Cristo, aunque tenga que hacer muchas cosas, camino con un objetivo claro. Jesús dijo un día, mira lo que dijo Jesús un día: aquel que echa sus manos
sobre el arado y mira atrás, no es digno de mí. Mira el asunto. Cuando se iba a poner las manos sobre el arado, el hombre que iba a arar tenía que tener un punto específico. ¿Para qué? Para que su arado fuera derecho. Pero si él al coger el arado comienza a mirar hacia atrás, ya él no iba a caminar derecho, ¿sí? Él iba a comenzar a torcerse. Entonces, cuando yo como cristiano comienzo a codiciar, a amar, a sufrir por cosas que deberían estar atrás, yo comienzo a torcer el camino. Pero Pablo no, Pablo tenía una meta, un objetivo claro. Cosa que él... ¿Se acuerdan de alguien que miró atrás? La esposa de Lot. Qué tremendo, ¿no? Dios los estaba sacando de Sodoma y de Gomorra. Y ella estaba codiciando lo que estaba en Sodoma y Gomorra. Que eso no nos suceda a nosotros, hermanos. Que yendo comencemos a pensar, ay, pero no, hermano, nosotros somos peregrinos y debemos tener una meta clara, y es la gloria eterna. Mira esa frase que usa Pedro: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. No es un llamamiento cualquiera, hermanos, es a la gloria. Entonces yo puedo estar viviendo aquí circunstancias difíciles, pasando problemas, pero mire todo eso como cosas que están en el camino, pero usted siga adelante. Siga adelante, mirando a Cristo. Y hay cosas que usted va a tener que olvidar, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y no solo queda con un asunto de olvidar lo que queda atrás, sino y extendiéndome a lo que está delante. Por un lado dejamos lo que está atrás y por el otro lado avanzamos por cosas que están adelante. Dice Pablo: prosigo a la meta. ¿A dónde, Pablo? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces esta anastasis o este levantamiento que Cristo traería a muchos, no solo se vuelve una realidad y una experiencia en aquellos que le han creído, sino también se vuelve nuestra meta y nuestra carrera. Corremos hacia donde, a la meta, al premio, porque definitivamente hay un premio a aquellos que corren en pos de este supremo llamamiento. El Señor despierte en nosotros ese sentido de gloria que tenían estos hombres, que los llevó a sufrir por Cristo, a padecer por Cristo, a soportarlo todo, con tal de llegar y obtener el galardón o la recompensa de la carrera que es en Cristo Jesús. Hermanos, cierto es, por lo que dice Simeón, que no son pocos los que van a estar con Cristo en gloria. Son muchos los que Cristo va a levantar. Son muchos los que Él se ha propuesto a llevar para que reinen con Él. Que nosotros seamos de esos, de aquellos que están corriendo con ese gran objetivo. Qué precioso, ¿no? Mientras Cristo va a caer, como decíamos la vez pasada, y va a desmenuzar a muchos, este mismo Cristo va a llevar a muchos a sentar a la gloria con Él. Señor, permita que seamos de aquellos. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque no es poco ni es pequeño, Señor, el llamamiento que tú has hecho, Señor, a nuestras vidas, Señor. Nuestras vidas viles, nuestras vidas
vanas, nuestras vidas sin sentido, Señor. Tú ahora, Señor, nos has puesto, Señor, en el amado, Señor. Nos has puesto en el deseado, en Cristo Jesús, Señor. Tú nos has puesto en aquel, Señor, que es salvación, que sacó a la luz la inmortalidad y la gloria, Señor. Aquel que reinará por los siglos de los siglos, Señor. Aquel que delante del cual se sentarán y se inclinarán los hombres y confesarán que Él es el Señor. Ahora, Señor, concédenos andar y vivir, Señor, como es digno de este llamamiento, Señor. Despojándonos de todo y del peso que nos asedia y el pecado, Señor. Poniendo los ojos en Jesús, Señor, y corriendo la carrera en pos de Él, Padre. Concédenos cada día, Señor, asirnos de Él, aferrarnos a Él, Padre, para que podamos cumplir, Señor, el propósito por el cual Tú nos has puesto en Tu Hijo, Padre. Gracias, Señor, porque Tú nos has permitido participar de esto, de esta salvación que han disfrutado muchos, Señor. De ese Espíritu glorioso con el cual Tú sellarías a muchos, Señor. De esa palabra santa, Señor, que es el fundamento para muchos, Señor. Ahora ayúdanos a vivir, Señor, como extranjeros y peregrinos, Señor, que corren y viven, Señor, con una patria mejor, Señor.